Muy buenas. Damos inicio a ya la sesión 4 del módulo 2 del curso para paciente experto. Mi nombre es Luis Carlos, soy enfermero de la Clínica de Falla Cardíaca, practicante de último año en la Universidad Industrial de Santander, y el día de hoy les vengo a traer lo que es las inmunizaciones, las vacunas y por qué vacunarse es importante. Nosotros vamos a mirar qué es una vacuna primero, vacunas a tener en cuenta, cómo actúan las vacunas y la importancia de las mismas. Primero, ¿qué es una vacuna? Una vacuna como tal es un producto biológico que se usa como estrategia de prevención primaria y que va a consistir en la estimulación de todo el sistema inmune para que un agente etiológico definido, es decir, un agente que yo mismo sé qué tipo de infección le estoy dando al cuerpo para que los anticuerpos se desarrolle una respuesta inmune celular y así se evite que a futuro se infecte o se enferme por el mismo agente que le estamos colocando. Es decir, la persona con la vacuna que le estamos colocando a futuro va a presentar la misma infección, pero la infección no va a ser tan grave como si no la tuviera. ¿Listo? Ahí vamos a mirar que la vacuna puede impedir la infección en muy alto porcentaje en las personas que sí están vacunadas. Las vacunas tienen como base agentes infecciosos que son vivos, pero que son atenuados. Es decir, en la vacuna está el virus, pero este virus nos va a ayudar a desarrollar toda la respuesta inmune, todas las defensas que necesitamos para poder generar esa respuesta a futuro, que son los agentes infecciosos inactivados. ¿Qué es la vacunación como tal? Es una forma sencilla, que es eficaz y que nos permite protegernos contra otra enfermedad dañina, que es antes de entrar en contacto con estas enfermedades, antes de entrar en contacto con estas infecciones. Ahí vamos a ver que después de vacunarnos, nuestro sistema inmune produce ciertos anticuerpos cuando nos exponemos a una enfermedad, con la diferencia, por ejemplo, de que cuando nos vacunamos, las vacunas tienen solamente los microorganismos, es decir, el virus o las bacterias que están muertos o debilitados y que no nos van a generar ninguna de complicación. O sea, con esta vacuna lo que estamos buscando es generar como esas defensas a futuro para la enfermedad, poder protegernos. ¿Cómo actúan como tal las vacunas? Primero, las vacunas, cuando ya nos vacunamos, nos inyectan la vacuna, se activan todas las defensas que son naturales del cuerpo y estas defensas lo que hacen es aprender a defenderse de estas infecciones que le estamos colocando y poder fortalecer su sistema de defensas. A futuro vamos a ver que cuando vayamos a tener la enfermedad, nos reduce como tal el riesgo de contraer dicha enfermedad y vamos a generar que cuando se presente esa enfermedad a futuro, cuando nos infectemos, tengamos ya las defensas en nuestra respuesta inmunitaria para defendernos. Entonces ahí vamos a ver que primero se reconoce al microorganismo como invasor, al virus sin la vacuna. ¿Sí? Entonces, ahí este virus, cuando aplican la vacuna, el organismo lo detecta, empieza a generar todos los anticuerpos y nos empezamos a exponer al anticuerpo contra el que protege la vacuna a futuro. Es decir, a futuro, la vacuna que nos colocamos nos va a proteger específicamente contra el virus, la bacteria que es de la vacuna. Nuestro sistema inmune puede destruirlos rápidamente gracias a la vacuna. La vacuna nos permite esto, poder a futuro tener todas las defensas necesarias para protegernos. Ahí vemos que las vacunas protegen a las personas y a las comunidades en el sentido de que nos van a preparar con defensas naturales en el cuerpo, nos reduce, si todas las personas están vacunadas, el riesgo de que nos infectemos con la misma bacteria, con el mismo microorganismo, nos reduce el riesgo de transmitir el virus de una persona a otra. Entonces, entre más personas vacunadas, menos infectados vamos a tener en lugar, por ejemplo, de aquellas personas que no se desean vacunar. Entonces ahí podemos ver que sí se presenta más la enfermedad en estas personas. Y ahí hay algo que llamamos inmunidad colectiva o inmunidad de rebaños, que es la protección indirecta contra la enfermedad infecciosa que se consigue cuando toda la población se ha vacunado, cuando toda la población ha presentado la infección antes. Entonces la mejor forma de presentarla sin que se presenten complicaciones, sin que se presente nada que nos vaya a generar un daño, es vacunarnos. Y ahí vamos a ver que la importancia en la falla cardíaca es que nos puede hacer más susceptibles a la persona, por ejemplo.
O sea, si no nos vacunamos, podemos ser susceptibles a enfermarnos con estos virus, por ejemplo, en la influenza, que es la gripe, neumococo, enfermarnos de COVID si no nos vacunamos. Las vacunas también son las formas más seguras de protegernos en salud. Esas vacunas tienen estudios ya realizados que nos demuestran su seguridad y además los efectos secundarios son leves y van a desaparecer después de un tiempo por sí solos. Nos previene como tal de infecciones cardíacas algunas vacunas, infecciones o complicaciones cardíacas, por ejemplo, por la influenza o por el COVID. Y ahí vamos a ver que nos brindan la mejor protección contra enfermedades que pueden ser prevenibles con la vacuna. Las vacunas que actualmente las tres que más manejamos en falla cardíaca para educarlos, para decirles la importancia, es la de influenza, neumococo y COVID, porque estas enfermedades, si se presentan, pueden aumentar el riesgo de otra complicación cardíaca o de otra descompensación. ¿Qué vacunas debemos tener en cuenta? Que son las tres que hablaba. Primero, la vacuna de la influenza, que es la causante de las complicaciones graves. Si no nos vacunamos contra la influenza, podemos tener pacientes en falla cardíaca que por gripes, bueno, secundarias a la infección de la influenza, se complican en su falla cardíaca. Si estamos hablando del neumococo, el neumococo nos va a generar todas esas neumonías, esas infecciones respiratorias, las que llaman pulmonías en los adultos y especialmente en las personas con falla cardíaca, como está afectada el corazón. Si se afectan los pulmones, puede generar una enfermedad grave e incluso la muerte. En el COVID-19 es el causante de todas esas complicaciones que hubieron en la pandemia, que fueron pulmonares y cardíacas y que afecta en mayor medida a toda la población que tiene factores de riesgo específicos o comorbilidades, entre ellas las personas con falla cardíaca. Cuando nos vacunamos contra la gripe, que es la vacuna de la influenza, es la más eficaz para reducir la mortalidad. O sea, esta es la que sí o sí, después de los 65 años, según el plan de inmunizaciones, vamos a decir que a la hora de reducir la mortalidad nos ayuda a todas las personas que se exponen a esas gripes que dan en cada cambio de estación y nos previenen complicaciones cardiovasculares en las personas con alto riesgo. Ahí vamos a ver que la vacuna antigripal o la vacuna de la influenza es beneficiosa en todos los pacientes de falla cardíaca. Es decir, todos los pacientes de falla cardíaca sí o sí deben tener la vacuna de la influenza. Y se espera que con esta podemos generar esa cardioprotección y esa protección contra gripes estacionarias, esa vacunación antigripal. La del neumococo o vacunación neumocócica, hablamos que es para pacientes que pueden ser hospitalizados por neumonías neumocócicas muy a menudo, que presentan un infarto agudo del miocardio por una infección por neumococo, una falla cardíaca primaria, ¿sí? O que se agudizan en el cuadro, que se complican en su falla cardíaca por una neumonía. Con esta nos reduce la incidencia de neumonía y disminuye la mortalidad cardiovascular en personas mayores, porque en los adultos mayores se pueden presentar más estos cuadros de neumonía de pulmonías que pueden generar, si son pacientes de falla cardíaca, problemas a nivel cardíaco. La vacunación del COVID-19 es importante completar todo el esquema de COVID-19 porque este ha sido uno de los virus que recientemente ha generado una pandemia a nivel global y este agente es la forma más adecuada de protegernos. Lo mejor es que la vacunación del COVID-19 debe seguir todas las medidas y los protocolos de bioseguridad y la vacuna ya empieza a ser efectiva después de un mes de la aplicación de la vacuna según los estudios. Lo más importante acá es que desde las sociedades cardiológicas de Europa, ¿sí? Desde la parte de Europa y de Estados Unidos nos hablan de que vacunarnos contra al menos la influenza y el neumococo en torno a la protección del corazón está muy recomendado porque nos previenen de infecciones respiratorias, nos previenen de pulmonías, de empeoramientos del cuadro, de la insuficiencia cardíaca. Por eso la de la influenza, la antigripal, es anual. Es importante estar vacunándose cada año. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Aquí, como siempre, quedan los números de contacto y nos pueden seguir en nuestras redes en Facebook, Clínica de Falla FCB, o en el Instagram, Falla Cardíaca FCB. Muchísimas gracias a todos y espero que les haya servido esta información.